Todo el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de la lectura titulada Pablo y Bernabé en Hechos capítulo 13 y capítulo 14. Señor y Padre Celestial, eres bueno y maravilloso. No hay otro como tú. Te adoramos, Señor, y te damos para en este momento todo loor, todo honor, toda honra. Te agradecemos, Padre, por la oportunidad que nos das de poder sacar este tiempo para estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que nos des entendimiento. Padre, que nos ayudes, que penetres hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y que no nos distraigamos con los retos y las dificultades de la vida. Te adoramos, llamamos y agradecemos, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús, mi Dios, háblanos. Amén. Y amén. Así que el capítulo número 3, hermanos, se enfoca en lo que es el llamamiento de dos misioneros y el capítulo 14, el comienzo de lo que es la misión, hablando de Pablo y de Bernabé. Así que tal como Jerusalén había sido el centro de la evangelización en Judea, así Antioquía de Siria viene a ser como el centro de lo que es la evangelización para los gentiles. Recuerden que gentiles son personas que no son judías, ¿verdad? Pedro, quien había tenido el papel de liderazgo en los primeros 12 capítulos, ahora le da notoriedad a Pablo, cuyos viajes y juicios dominarán los últimos 16 capítulos de este libro. El capítulo 13 también marca el comienzo de la carrera misionera de Pablo. Carrera no iniciada por decisión personal, sino por un llamamiento divino de parte de Dios. Regresando a Antioquía a final de su primer viaje misionero, Pablo y su compañero de viaje Bernabé reportan a su iglesia local y buscan resolver el asunto de la inclusión de los gentiles en la iglesia hasta hasta ese momento solo contaba con miembros que eran judíos. Entonces aquí se abre la puerta a lo que son los gentiles. Entonces, el capítulo 13 nos muestra que el nexo común de los hombres, ¿verdad? Que son mencionados en, dentro de lo que es estos capítulos, vemos que fue lo que era la gran fe que ellos tenían en Cristo. Nunca debemos de excluir a aquel que Cristo llama para seguirle. En otras palabras, ¿verdad? Excluir a los gentiles, pues no era el plan divino de Dios. La iglesia apartó a Pablo y Bernabé para la obra de Dios, ¿verdad? Y lo que tenía para el plan que Dios tenía para ellos. Apartar significa separar con un propósito especial, con un llamado especial. Nosotros también debemos de dedicar a nuestros pastores, misioneros y obreros cristianos para sus tareas. Podemos también dedicarnos con nuestro tiempo, dinero y talentos para la obra de Dios. Y si usted no le ha dedicado a Dios parte de su vida o sus recursos, busque pedirle que Él tome control y que haga como Él desee. Capítulo 13, 2 y 3 vemos acá que este es el comienzo del primer viaje misionero del apóstol Pablo. La iglesia se involucró al enviar a Pablo y Bernabé, pero el plan era de Dios. Entonces, podríamos preguntar que por qué Pablo y Bernabé fueron a esos lugares. Pues número uno, el Espíritu Santo los condujo. Número dos, siguieron las rutas de comunicación del Imperio Romano y esto facilitó el viaje. Número tres, visitaron también asimismo poblaciones clave y centros culturales para alcanzar tanta gente como fuera posible. Fueron a las ciudades como sinagogas, hablando primero a los judíos con la esperanza de que vieran a Jesús como el Mesías y que ayudaran a esparcir las buenas nuevas a sí mismo hacia todos. El capítulo 3, 13, 4, localizada en el Mediterráneo, la isla de Chipre, con una gran población judía, era el hogar de Bernabé. Su primera parada fue dentro de lo que es un territorio familiar. Un procónsul en el capítulo 13, de 6 y 7, era un alto oficial romano. Su función aquí era gobernar la isla. Los gobernantes a menudo poseían adivinos privados. Bar Jesús se dio cuenta que si Sergio Paulo creía en Jesús, pronto se quedaría sin empleo. Podemos ver entonces acá que en el 13, 9 y 10, aquí es donde Saulo se llama por primera vez Pablo, la primera vez que vemos ahí el nombre de Pablo. El Espíritu Santo guió a Pablo a confrontar a Bar Jesús con su pecado. Y hay que entender, hermanos, que hay un tiempo para ser amable y hay un tiempo, ¿verdad?, que está también para confrontar, de acuerdo a la dirección que Dios nos guíe.
Capítulo 13, versículo 13, nos explica el por qué Juan Marcos dejó a Pablo y a Bernabé. Algunas sugerencias dicen que quizás lo dejó porque extrañaba su hogar, o porque quizás no estuvo de acuerdo con el cambio de liderazgo de Bernabé, su tío, por el de Pablo. Quizás estuvo muy enfermo, ya que pudo haber afectado a todos ellos, como dice quizás Gálatas 4:13, o quizás se sintió incapaz de soportar el rigor y los peligros del viaje misionero. Es posible también que quizás planeó ir solo hasta cierta parte, pero no se lo comunicó a Pablo ni a Bernabé. Pablo acusó a Juan Marcos de pérdida de valor y entrega y rehusó llevarlo como compañero a otro viaje, como dice el capítulo 15, 37 y 38. Por cartas posteriores de Pablo es evidente que el respeto que le tenía a Marcos aumentó, como dice Colosenses 4:10, y que lo necesitó en su trabajo en segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 11. Vemos acá que se menciona Antioquía de Pisidia, no la Antioquía de Siria, donde ya florecía la iglesia. Capítulo 11, versículo 26. Antioquía de Pisidia era el centro de los buenos caminos y comercios y tenía una gran población asimismo judía. Cuando iban a una nueva ciudad para testificar de Cristo, Pablo y Bernabé asistían antes a las sinagogas. Los judíos que iban a la sinagoga creían en Dios y estudiaban con diligencia las escrituras. Es trágico, hermanos, ver que aunque esto pasaba, ¿verdad? Muchos no aceptaban a Jesús como el Mesías prometido porque tenían una falsa idea de lo que sería el reino del Mesías, ya que, ¿verdad? No fue un rey militar, como esperaban que viniera y derrocaran y tomara control así de los romanos. Entonces, Pablo y Bernabé no se apartaron de la sinagoga, sino que trataron de mostrar con claridad que muchas de las escrituras que los judíos estudiaban, lo que hacían era apuntar y señalar directamente hacia Jesús. ¿Y qué sucedía en el servicio de la sinagoga? Como vemos en el versículo 14 y 15 del capítulo 13. Primero se recitaba el Shema. El Shema, hermanos, es el Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, el cual los judíos repetían varias veces al día. Se elevaban también ciertas oraciones. Vamos a leer, antes de continuar, el Shema. Deuteronomio 6, 4. Así que, hermanos, de memoria se lo sabían y lo repetían entonces en su lengua. Dice, y estas palabras, entonces, estamos en el capítulo 6, versículo 4, que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y le repetían entonces asimismo estas palabras que son conocidas como el Shema. Se elevaban ciertas oraciones, luego se leía la ley, los libros de Génesis hasta el libro de Deuteronomio, y también una lectura de los profetas intentaba ilustrar la ley y un sermón. Los principales de las sinagogas decidían quién debía dirigir el servicio y dar el sermón. Cada semana se elegía una persona diferente para que dirigiera, ya que era una costumbre que el principal de la sinagoga invitara a rabinos visitantes para que hablaran. Pablo y Bernabé casi siempre tenían la puerta abierta cuando iban por primera vez a una sinagoga. El mensaje de Pablo, hermanos, a los judíos en Antioquía empieza con un énfasis en la alianza entre Dios e Israel. Comenzó con un punto en el que estaban todos de acuerdo. Para que todos los judíos, ¿verdad? Esto era motivo de orgullo, ser el pueblo escogido a sí mismo por Dios. Entonces Pablo comenzó desde donde sus oyentes estaban y luego los presentó a Cristo. Ya que Pablo se dirigía a una audiencia de judíos devotos, comenzó enfocándose en lo que fue el pacto establecido a sí mismo, ¿verdad? Por Dios con Abraham, David y otros temas familiares. Más tarde, cuando hablaba a filósofos griegos en Atenas, en el capítulo 17, 22 al 32, presentaría su mensaje con observaciones referentes a la ciudad. Así que en ambos casos lo que hacía era que enfocaba su mensaje en Cristo y enfatizaba la resurrección. Cuando usted, hermanos, y yo, ¿verdad? Anunciamos las buenas nuevas, vamos a comenzar desde donde se encuentra la audiencia donde está. Y luego aprovechamos y le hablamos de Cristo. Capítulo 13, de 38 al 39. Vemos acá que estas son las buenas nuevas del Evangelio, el perdón de pecados, la libertad de culpa, están al alcance de todas las personas mediante la fe en Cristo, incluyendo, hermanos, a usted y a mi persona también. Los líderes judíos presentaron argumentos teológicos en contra de Pablo y Bernabé, pero la Biblia nos dice que la verdadera razón
para su denuncia fue que se llenaron de celos, como dice el capítulo 5 versículo 17. Cuando vemos que otros triunfan donde no tenemos logros o no recibimos lo que anhelamos, es difícil regocijarnos así mismo con ellos. Por eso se dice, ¿verdad?, que un profeta no puede ser, era reconocido, no puede ser profeta en su propio pueblo, porque muchas veces lo pasan por desapercibido. Capítulo 13, 46. Vemos acá que Dios planeó que a través de la nación judía todo el mundo lo conocería. En Génesis 12:3, Pablo como judío amó a su pueblo, como dice Romanos 9 del 1 al 5, y quiso darle toda la oportunidad para que se unieran en la proclamación de la salvación de Dios. Dios planeó que esta luz fuera Israel, como dice Isaías 49:6, y a través de Israel vino Jesús, la luz de las naciones, como dice Lucas capítulo 2, versículo 32. En lugar de aceptar la verdad, los líderes judíos echaron a Pablo y a Bernabé del pueblo. Cuando se confronta a las personas con una verdad que trastorna, a menudo, hermanos, dan la espalda y se niegan a sí mismos a escuchar. Cuando el Espíritu de Dios señala cambios innecesarios en nuestras vidas, debemos de escucharlos, o de lo contrario, arriesgamos a alejar tanto la verdad de nosotros que nos dejará de afectar. A menudo los judíos sacudían el polvo de sus pies cuando salían de una aldea gentil. Esto simboliza, hermanos, así que entraban a un lugar gentil, ¿verdad?, de no judíos, y cuando se iban sacudían entonces así mismo el polvo de sus pies. Esto simbolizaba limpiarse de la contaminación de los que no adoraban a Dios. Para Pablo y Bernabé, hacer lo mismo a los judíos demostraba que al rechazar el evangelio no eran verdad parte de Israel y no eran mejor que los paganos, aunque pensaban muchas veces hacerlo. Jesús dijo a sus discípulos que sacudieran el polvo de sus pies de cualquier pueblo que no los aceptaran ni les escucharan, como dice Marcos capítulo 6, versículo 11. Los discípulos no eran culpables si se rechazaba el mensaje, siempre y cuando fueran fieles en presentarlo. Capítulo 14, versículos 3 y 4 nos muestra que podríamos desear llevar a cabo un acto milagroso que convenciera a todos de una vez y para siempre que es de quién es el Señor Jesús. Pero aquí vemos, hermanos, como dice capítulo 14, 3 y 4, que aunque sucediera un milagro, no convencería a nadie. Dios capacitó a estos hombres para hacer grandes milagros en confirmación de su mensaje de gracia, pero la gente permaneció aún a sí misma, hermanos, a la distancia. Y el versículo 6 del capítulo 14, vemos acá también en 14:1, donde se menciona Iconio, Listra y Derbe. Fueron tres ciudades que Pablo visitó al sur de la región de Galacia. Tal vez Pablo escribió una carta a estas iglesias, la de los Gálatas, porque muchos judíos cristianos decían que los gentiles cristianos no podían ser salvos a menos que siguieran las leyes y las costumbres judías. Así que cuando habla de la lengua licaónica, se está refiriendo, hermanos, a un dialecto local. En el capítulo 14, 11 y 12 se menciona Zeus y Hermes, que también son conocidos como Júpiter y también Mercurio. Eran dos dioses populares en el mundo romano. Personas de Listra afirmaban que estos dioses visitaron su ciudad una vez. De acuerdo a la leyenda, nadie, con excepción de una pareja de ancianos, les ofreció hospitalidad, de manera que entonces Zeus y asimismo también Hermes mataron al resto de las personas y premiaron a la pareja de ancianos. Y cuando los ciudadanos de Listra vieron los milagros de Pablo y Bernabé, pensaron que los dioses eran los que los estaban visitando y tomaron en cuenta lo sucedido antes. De inmediato honraron a Pablo y a Bernabé y le trajeron a sí mismo presentes. En respuesta a la gente de Listra, Pablo y Bernabé les recordó que Dios nunca se dejó a sí mismo sin testimonio. La lluvia y la cosecha, por ejemplo, muestran su bondad. Más tarde, Pablo escribió que esa señal y la naturaleza deja el hombre sin excusa para su incredulidad, como dice el capítulo 1, versículo 20 de Romanos. Pocos días después de los de Listra, pensaron que Pablo y Bernabé eran dioses y desearon ofrecerle sacrificio. Luego apedrearon a Pablo, hermanos, y lo abandonaron a sí mismo por muerto para que muriera. Así es la naturaleza humana. Jesús entendió cuán inconstante puede ser la multitud, como dice Juan 2, 24 y 25. Pablo y Bernabé persistieron en la predicación de las buenas nuevas y consideraban que el costo no era nada en comparación con la obediencia a Cristo. Pablo y Bernabé volvieron a visitar a los creyentes en todas las ciudades en las que poco antes lo amenazaron y atacaron físicamente. Sabían los peligros que enfrentaban, sin embargo, creían que tenían la responsabilidad de animar los nuevos creyentes.
Y parte de la razón, hermanos, por la que Pablo y Bernabé arriesgaron sus vidas para volver a estas ciudades fue para organizar lo que era el liderazgo de las iglesias. Ellos no cuidaban, hermanos, a un grupo unido de negligentes. Procuraban, ¿verdad?, que se llegaran a organizar con líderes guiados por el Espíritu, que les ayudara así mismo lo que era el crecimiento de los del camino, ¿verdad? Los del camino, los creyentes, los que iban a seguir a Jesús, los cristianos. Pablo quizás escribió su carta a los Gálatas mientras se hallaba en Antioquía, después de finalizar su primer viaje misionero. Hay varias teorías en cuanto a qué región de Galacia Pablo dirigió su carta. La mayoría está de acuerdo en que Iconio, Listra y Derbe formaban parte de dicha región. Pero es probable también, hermanos, que Gálatas se escribiera antes de lo que fuera el concilio de Jerusalén, como dice Hechos 15. Y también entender que el concilio, hermanos, se reunió para lo que era disolidar el dicho problema que estaban experimentando en ese momento. Amado Dios, gracias por tu palabra, por los recordatorios, por lo que aprendemos, Padre, de tus siervos. Pedimos, Padre, que nos ayudes a que nosotros podamos tomar decisiones, que así mismo, Padre, estén alineadas con tu palabra. Padre, decisiones que muestren como lo mostraron, Padre, Señor, los apóstoles, la valentía de tener fe en ti. Tener fe, Señor, dispuesto a confrontarla, pase lo que pase. Ayúdanos, Señor, a que podamos mantener así nuestra visión en ti, Padre, y que nunca nos escondamos de la realidad de la vida. Que no huyamos, sino que podamos aferrarnos en ti. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.